Nos encontramos nuevamente en la unidad número 3, en la que vamos a conversar sobre la fundamentación teórica de los modelos educativos flexibles y son precisamente las pedagogías activas. Cuando nosotros hablamos de escuela nueva, escuela activa, justamente es cuáles son todos esos fundamentos teóricos y epistemológicos que la escuela nueva le dejó a estos modelos educativos flexibles como las herramientas fundantes para poder llevar a cabo esa transformación en la oferta educativa para los niños, niñas y jóvenes de nuestras ruralidades y ruralidades dispersas. Cuando nosotros pensamos o hacemos referencia al modelo de escuela nueva, debemos pensar necesariamente en los planteamientos de varios autores de un movimiento pedagógico que surgió entre el siglo XIX y las primeras etapas del siglo XX, en la que se transmitió esa idea justamente de poder educar a un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo, traducido a nuestro contexto, era el propósito que se instaló cuando los modelos educativos flexibles se traen a la oferta educativa, y es: no podemos replicar la estructura escolar que teníamos en las escuelas graduadas, sino que había que traer una propuesta distinta, una educación nueva para estas poblaciones que tenían unas características diferentes. Entonces aparece esa idea de renovación pedagógica, cuya importancia fundamental radicaba en la transformación del lugar del maestro y por supuesto del lugar de los aprendices. Y es que esa relación entre el maestro como transmisor de conocimientos y el estudiante como un receptor que iba aprendiendo aquello que el maestro o la maestra ofrecían en los contextos escolares o en el espacio del aula, empieza a verse puesto en otro lugar, bajo otros fundamentos, cuando la escuela nueva le da un lugar protagónico a los estudiantes y a las estudiantes y dice: van a ser ellos quienes con la experiencia construyan los aprendizajes. Alrededor de estas ideas surgió un grupo de pedagogos. Estamos hablando de aportes específicamente de Crowley, de John Dewey, de Piaget, de Edward Claparède, de Ferrier, de Vygotsky, María Montessori, y en Colombia, y esto es muy importante, Agustín Nieto Caballero, Rafael Bernal Jiménez y Tomás Cavit Restrepo. Todos estos pedagogos, con cada una de sus propuestas, nos empiezan a ofrecer preguntas sobre el acto de enseñanza y aprendizaje, el lugar de los elementos que constituyen ese encuentro con el saber y cómo no necesariamente en el aula se establece una relación horizontal entre el maestro que enseña o la maestra y los estudiantes que están ahí recibiendo una información. Entonces, a la luz de este nuevo movimiento y lo que ofrecían cada uno de estos autores, encontramos entonces que es el modelo de escuela nueva se consolida como un modelo pedagógico integral, en tanto retoma todos los planteamientos de los pedagogos del siglo XIX, del movimiento de escuela nueva, y dice: vamos a pensar entonces una escuela con movimiento, una escuela que transforme los territorios, las comunidades, y decimos: esto tiene que ver con cómo se va a organizar y gestionar la escuela, cómo se va a organizar y gestionar el conocimiento, y aparecen unos conceptos fundamentales en esta transformación, que son cómo empezamos entonces a concebir la educación, la escuela, los estudiantes, el lugar del maestro y la maestra, qué se entiende entonces por currículo, cuál va a ser la comprensión que tenemos de la experiencia del aprendizaje, los procesos pedagógicos y, por supuesto, la evaluación. Estos elementos, así como la gestión escolar, las relaciones tan importantes que se tejen entre la escuela y la comunidad, están incluidos en todos estos preceptos que empiezan a ofrecernos estos autores. Entonces, vamos a tener como elementos cruciales, unos elementos teóricos configurativos de esos aportes que nos hace la escuela nueva. Primero,
La educación se considera no solamente como un proceso de formación integral de los educandos, sino como un medio para lograr un cambio social, por lo cual la escuela debe estar íntimamente integrada a la comunidad y a la sociedad. Y aquí hacemos referencia a Dewey cuando decía que el principal objetivo de la educación debe ser formar actitudes y hábitos en los estudiantes que les permitan desarrollar sus habilidades para el desarrollo de problemas cotidianos de carácter social que repercutan en su incidencia en lo que se construye comunitariamente. Además, que se debe ofrecer la experimentación, un poco ese es entonces el gran aporte y ahí empezamos a encontrar un primer elemento. Luego aparece otro elemento que es que la escuela se concibe como un espacio abierto y contextualizado. Sin duda, este es como un lugar fundante de lo que hacemos con los modelos educativos flexibles, máxime en los territorios donde los desarrollamos. Entonces ahí dice que la naturaleza es el entorno más importante para interactuar con el aprendizaje, que la escuela es una institución democrática en donde tienen cabida la participación de todos los actores, las familias, los docentes, es decir, maestros, maestras, pero también los estudiantes, y que la comunidad debe comprometerse con su funcionamiento y desarrollo. Entonces, Dewey, desde sus propuestas en Escuela Nueva, abogaba por una escuela democrática en donde se respetara la libertad del niño para participar en todos los escenarios y consideraba que esta formación iba no solamente a permitir el desarrollo de habilidades en el criterio y la argumentación, sino también en la investigación libre y en actitudes de compañerismo y cooperación social. Entonces, ese aprender haciendo es un poco de estos postulados que, si bien no estoy retomando literalmente, son los elementos que el sistema educativo de Escuela Nueva en Colombia ha desarrollado prioritariamente para las instituciones y los centros educativos rurales, asimismo como los modelos educativos, cómo traen entonces esos fundamentos de Escuela Nueva que han hecho que la pregunta por esas ciudadanías que se deben construir en la escuela se den en relación con los entornos, con el espacio, con la posibilidad de la argumentación y compartir con otros y otras. Asimismo, la Escuela Nueva nos regala la pregunta por el estudiante, ¿es el centro o no del aprendizaje? Y por supuesto encontramos que si replicábamos aquellos modelos que hasta ese momento se habían ofrecido en el sistema educativo colombiano, pues no íbamos a responder en coherencia con lo que nos plantea la Escuela Nueva. Entonces decimos efectivamente sí, el estudiante es el centro del proceso educativo y además del proceso pedagógico particularmente. Entonces, todas las propuestas que alrededor de la escuela se deben desarrollar deben ser procurando no solamente el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas, sino pensar en esos aspectos socioemocionales, en las habilidades y competencias ciudadanas, y ese elemento empieza a gestar una nueva organización de la escuela. El sistema Escuela Nueva no solamente ha tenido en cuenta estrategias que hacen énfasis en las actividades de aprendizaje cooperativo, sino también en escenarios de aprendizaje que sean parte de las cotidianidades de los niños y las niñas, que les permita a través de la observación, la reflexión, la argumentación, la pregunta, construir nuevas experiencias que ellos puedan poner en relación con su contexto y les permitan aportar. Asimismo, es importante rescatar cómo las teorías de Vygotsky hacen énfasis también en el desarrollo de los niños y las niñas, en el contexto en el que ellos vienen desde casa y cómo la escuela no debe generar rupturas, sino fortalecer todo ese bagaje cultural que traemos de la experiencia de la casa y de nuestros contextos, la escuela cómo debe ir amarrada. Entonces, también, como parte de esos teóricos que nos trae el movimiento de Escuela Nueva, aportan a lo que son los modelos educativos flexibles y se fortalece esa oferta educativa.
Entonces, hemos revisado el lugar del estudiante, el lugar del contexto, pero asimismo el lugar del maestro y la maestra. Ya no es en ese rol protagónico de quien va a ofrecer el conocimiento, sino que la escuela nueva nos plantea que debe tener una preparación necesaria para poder acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Además, debe motivar a los estudiantes para que se interesen por el conocimiento, por el aprendizaje, que lo haga a través de las necesidades reales de sus contextos. Además, que el maestro debe utilizar unas estrategias que permitan la participación activa y permanente de los niños y las niñas, atendiendo a esas diferencias individuales. Entonces, a los maestros y maestras considerar a sus estudiantes sujetos integrales se considera no solamente la escuela como un escenario donde vamos a fortalecer toda la experiencia de aprendizaje cognitivo o de recoger como toda una experiencia con el capital cultural de sus territorios o contextos, sino que también son sujetos socioemocionales y que en la escuela vamos a formar en eso precisamente. Entonces, luego también aparece un elemento fundamental y es que en el modelo de escuela nueva, el juego es central en los procesos de desarrollo de los niños y las niñas y que la propuesta de autoaprendizaje está justamente en que no solamente la autoinstrucción, que es como se empieza a plantear desde la autonomía en el aprendizaje, sino también la exploración a través del juego. En el movimiento de escuela nueva, el currículo como el docente son ejes centrales en los procesos educativos, pero también como los maestros y las maestras ponen esos currículos mediados por el juego y la lúdica como una experiencia cercana a la realidad de desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, aquí es importante retomar que los estudiantes van a saber que van a aprender no solamente con la interacción con sus pares, con el maestro y la maestra, sino que también podemos utilizar como fuentes de aprendizaje la experiencia en casa, los saberes de las personas de mi comunidad, que tenemos dispuestos materiales en el espacio del aula, asimismo que nuestros abuelos, las personas de la Junta de Acción Comunal, las personas que hagan parte de la escuela o de nuestra comunidad. Se amplía el saber desde distintas personas, pero también desde distintos lugares y desde las distintas experiencias. Y muy importante es como empezamos a hablar entonces de estas pedagogías críticas y es que este movimiento de escuela nueva le aporta a los modelos educativos flexibles el aprendizaje como un proceso pedagógico y reflexivo. Es decir, abandonamos toda esa tradición memorística exclusivamente para ampliar todo lo que hay que vivir en la escuela en relación a pensar, analizar, proyectar y evaluar lo que se aprende. Y ahí retomamos otros elementos que ofrece Piaget, donde decía con cada uno de esos estadios de desarrollo cuáles son los logros que los estudiantes podían o no alcanzar de acuerdo a esas habilidades esperadas por la edad. Sabiendo que en este momento podríamos abrir un debate alrededor de esos estadios y de las habilidades de acuerdo a las edades, pero en primera instancia esos fueron los grandes aportes que este teórico desde ese movimiento de Escuela Nueva nos trae para esa fundamentación inicial que se hizo de los modelos educativos flexibles. Y por su parte, volviendo a Dewey y todos los autores que lo precedieron, nos dejan entonces que la mejor estrategia para aprender, es decir, la mejor estrategia de enseñanza y aprendizaje es aquella que el niño puede aprender a través de ejemplos, que puede aprender haciendo. Entonces se instaura el aprendizaje como una experiencia. Siempre el estudiante tendrá que tener una experiencia para lograr el aprendizaje. En este sentido, cuando hablamos entonces de las riquezas que cada uno de los niños y niñas trae, independiente del contexto y del territorio donde nos encontremos, empezamos entonces a reconocer que esas experiencias previas territoriales van a enriquecer el encuentro en el aula y que van a ser insumos para hablar de aprendizajes significativos.
Por eso traemos entonces a De Crowley cuando dice que el dinamismo del aprendizaje infantil parte de los intereses, de las experiencias de los estudiantes, y además empiezan a aparecer varios elementos que tienen que ver con la observación, la participación y la funcionalidad de los procesos lúdicos. Cuando los niños y las niñas pueden traer de las experiencias cotidianas en sus familias a la escuela, compartirlas y ponerlas sobre la mesa en la experiencia cotidiana de aprendizaje con sus pares y por supuesto con sus maestros y maestras, eso enriquece todos los propósitos que el encuentro educativo tiene. Entonces, es allí cuando eso que ocurre en nuestras instituciones educativas, cuando vienen niños, además por la migración, niños y niñas con diferentes experiencias, que las conversaciones, la reflexión desde el modelo de escuela nueva retoma esos elementos que nos dejan estos autores y dice, no solamente está centrado en la consulta, en este momento en la internet, sino también en aquello que para el otro es una experiencia vivida. Y finalmente, y no menos importante, aparece la evaluación como un ejercicio supremamente importante para que revisáramos cuál había sido esa tradición que teníamos en relación a este proceso tan central en la escuela como la conocemos hoy. Y aquí hablamos entonces de una evaluación como un proceso dinámico en el que se propende porque sea un proceso formativo, que sea consciente, que los niños y las niñas reconozcan qué se espera de sus aprendizajes y se les acompaña, que la evaluación es considerada una experiencia que inicia en cada uno de los escenarios que antes mencionábamos, se deben propiciar cotidianamente en la escuela, y nos dice además que la evaluación debe considerar los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, los intereses, sus motivaciones, sus necesidades, pero además no debemos desconocer que debe responder entonces a esa organización y propósitos curriculares que tenemos desde los estándares, que nos dan los lineamientos y que nos ofrecen los DBA, pero que los niños, las niñas y las jóvenes deben ser partícipes a través de todas las herramientas que nos ofrecen los modelos flexibles, como son los autocontroles de progreso, los registros individuales, la ficha del estudiante. Todos estos formatos y formas los niños y las niñas los deben conocer para saber cuál es el valor de ese proceso de aprendizaje que están llevando en el aula. Así que los invito a que sigamos explorando, compartiendo y conversando sobre la evaluación y todos los elementos que desde el movimiento de Escuela Nueva nos ha ofrecido a quienes en el departamento hacemos de la educación un ejercicio permanente.